¿Os pensabais que ya me había olvidado de las lecturas de septiembre? Pues no, todavía no. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un vídeo de Wrap Up, en este caso del mes de septiembre, que como ya sabéis es este vídeo en el que aprovechamos para echar la vista atrás y hacer balance de las lecturas durante un periodo concreto. Desde hace ya un tiempo estoy agrupando los Wrap Ups de dos en dos porque me parece que al final hay más variedad de obras y queda un vídeo más resultón, pero sí que es verdad que con el especial de Halloween el mes de septiembre se me había quedado descolgado y por fin he encontrado el hueco para poder hablaros de los 6 libros que leí en este periodo. Como siempre os los voy a presentar en orden creciente, de los que menos me han gustado a los que más me han gustado. Y nada, vamos a ir empezando, que ya es hora porque estamos casi a finales de noviembre. El primer libro del que os voy a hablar me sirvió para cumplir con la premisa de novela ambientada en la India para el reto Victorian Spirit y se trata de Kim de Rudyard Kipling. Este autor es el primer británico que ganó el Premio Nobel de Literatura a principios del siglo XX y su obra suele estar rodeada de la polémica porque él era un gran defensor del imperialismo británico y además ambientó gran parte de sus obras en la India, con lo cual el debate está servido. Sí que es verdad que en sus obras se aprecia cierta nostalgia por ese imperio británico que estaba ya desapareciendo y cierto paternalismo también hacia los habitantes de la India, pero a la vez yo diría que él demuestra un gran apego y un gran cariño por esta tierra porque, bueno, entre otros motivos él nació en la India, sus primeros años los vivió allí y aunque escribió sus obras más conocidas cuando ya vivía en Estados Unidos, sí que se nota ese apego a la tierra, esa querencia por la India. En esta historia vamos a conocer a Kim, que es un niño huérfano de origen inglés que vive en las calles de la India, ganándose la vida a base de picaresca, y allí va a conocer a un anciano lama tibetano que está realizando un viaje místico, se va a unir a él, se va a convertir en su guía y los dos se van a ver envueltos en un conflicto internacional entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Yo con Kipling tengo una relación un poco complicada y ya lo sabía cuando elegí este título porque en la adolescencia leí Capitanes Intrépidos y me gustó bastante, luego ya hace unos años leí el libro de las Tierras Vírgenes, que también se conoce como el libro de la selva, y no me entusiasmó mucho, y ahora ya después de haber leído esta novela, que es una de las más importantes de toda su obra, me atrevo a decir que no es el autor más indicado para mí, por lo menos no encaja mucho con mi gusto. Aunque en este caso no toda la culpa fue del autor, porque decidí leer el libro en inglés y fue un error, porque aparte de que el estilo de Kipling es bastante farragoso ya de por sí, en esta novela hay muchísimo léxico y mucha jerga indie y la verdad es que como lector no nativo había momentos que se me hizo muy difícil, muy complicado de seguir y eso pues claro también afecta a la valoración final que hago del libro. A favor del libro diré que me gustó mucho la ambientación que hace de la India colonial y de la variedad de personas que podían convivir en los mismos espacios y en ese sentido la novela a mí me ha gustado, creo que recrea muy bien ese ambiente y a mí la India colonial, leer sobre esa ambientación me gusta bastante. Además también me ha permitido conocer lo que es el Gran Juego, que es algo así como el antecedente que hubo de la Guerra Fría, lo que pasa que en este caso entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico, que se disputaban el dominio del territorio de Asia Central y bueno, pues la India era uno de los lugares calientes, digamos, de ese enfrentamiento y todo lo que tiene que ver en el libro con esa parte de geopolítica y de espionaje, a mí me gustó mucho. Además que es algo que no conocía y en ese sentido pues aprendí bastante. Pero por lo demás, ni la trama ni los personajes me han llegado a convencer. Fue como embarcarse en un viaje en el que no tienes muy claro cuál es tu destino y además tampoco disfrutas mucho de la compañía. Así que en este caso, bueno, pues por todo ello he tenido que ponerle 2 estrellas. Seguimos ahora con uno de esos pendientes de toda la vida, que además es de los que más recuerdo de la etapa escolar, de haber tenido que memorizarlo y haber hablado de él en clase. Os estoy hablando de Nada, de Carmen Laforet, que es el libro más conocido de esta autora y con el que con solo 23 años consiguió el primer premio Nadal de la historia de la literatura española. La historia nos presenta a Andrea, que es una joven de 18 años que cuando termina la Guerra Civil Española se traslada desde un pequeño pueblo a Barcelona para vivir con su abuela y con sus tíos, y allí va a intentar abrirse camino en un entorno muy marcado por la falta de independencia, por las penurias económicas, porque estamos en lo peor de la posguerra, y por los secretos y las rencillas familiares. Me sorprendió en la contracubierta que comparaban este libro con Cumbres Borrascosas pero a la española, y yo pensé que qué manía tenían últimamente de compararlo todo con la novela de Emily Bronte, cuando luego además casi nada se parece a esa novela, porque es una historia bastante única.
pero sí que debo decir que sobre todo el arranque de esta historia, en el que tenemos un personaje que llega a un entorno completamente nuevo y de repente descubre que está rodeado de personas que se odian entre sí y que el rencor y los cuchillos están todo el rato sobrevolando el ambiente, en ese sentido sí que me recordó bastante a Cumbres Borrascosas. Por lo menos la sensación que tienes como lector y la sensación que tiene Andrea como personaje de dar ese primer paso en casa de su abuela y encontrarse ese percal, creo que ahí sí que es bastante similar. Luego sí que es verdad que la novela no tiene nada más que ver, pero bueno, esa primera sensación, esa toma de contacto, sí que me pareció similar. Me gustó mucho el estilo de esta autora, lo encontré muy contemporáneo y además me gustaron especialmente sus descripciones, que son muy simbólicas, y me sorprendió la profundidad con la que trata algunos temas muy trascendentales, teniendo en cuenta que Carmen Laforet solo tenía 23 años cuando escribió la novela. Esta novela retrata muy bien cómo fue la posguerra en una gran ciudad y sobre todo cómo afectó a la pequeña burguesía, y lo que más me sorprendió, lo que más me gustó de la novela es ese ambiente como de stand-by en el que están todos los personajes. Es como si su vida se hubiese quedado en pausa por culpa de la guerra y poco a poco intentan volver a ponerla en marcha, volver a arrancar, pero claro, cuesta muchísimo y sobre todo cuesta mucho por esa situación económica tan terrible en la que estaban. Entonces es una situación muy difícil para que una joven de 18 años intente pues independizarse e intente empezar su vida. Y si a esto le unimos el hecho de que ella cae en una familia que es totalmente disfuncional, pues lo hace incluso más complicado. Creo que me gustó bastante más la primera parte de la novela que la segunda, sobre todo por ese arranque tan brutal del que ya os he hablado, y también porque hay un personaje secundario que tiene mucha fuerza y que en la segunda parte prácticamente desaparece. Yo a ese personaje lo eché un poco en falta, pero aún así me parece que es una novela que está muy bien escrita, sobre todo que sorprende para ser un debut literario y de una persona tan joven, y además creo que es un reflejo de cómo era la posguerra, sin entrar en valoraciones de cómo fue la guerra, simplemente tomando ese punto como punto de partida y viendo cómo las personas intentaban recuperar sus vidas o rehacerlas como podían. Y en ese sentido me parece que es una temática que no se ha explotado tanto. Por todo ello, a este libro yo le puse 4 estrellas. Seguimos ahora con una novela que yo en realidad leí en el mes de octubre, pero que como la temática no tenía nada que ver con Halloween, tuve que sacarla y reservarla para este vídeo. Os estoy hablando de Cuarteto de Otoño, de Barbara Pym, que es la primera novela que yo leo de esta autora, que es una de las autoras británicas más queridas del siglo XX. Aunque es curioso porque durante gran parte de su vida sus obras pasaron totalmente desapercibidas y solo fue a raíz de publicar esta que fue nominada al premio Booker, y a partir de entonces sí que fue rescatada su obra y sí que recibió la atención que merecía. Aunque solo duró 3 años ese éxito porque la autora murió 3 años después de haber publicado este libro. Como curiosidad, hay una cosa que la autora comparte con algunos de los personajes de esta obra, y es que ella tampoco se casó nunca. Esta historia nos sitúa en Londres en los años 70, donde vamos a conocer a 4 compañeros de trabajo, 2 hombres y 2 mujeres, que tienen 2 cosas en común. La primera es que son personas muy poco sociables, muy solitarias y muy raras. Y la segunda es que ahora que están a punto de jubilarse, a los 4 les aterran las perspectivas de futuro que les esperan. Esta es una novela de costumbres que es muy sencilla, tan sencilla como las vidas de estos 4 personajes, que realmente no tienen nada llamativo. En ella vamos a conocer pues eso, cómo es su día a día, y sobre todo sirve para poner el foco en la soledad y en ese sentimiento de no pertenencia a una época o a una sociedad que aqueja a muchas personas mayores. Hay que pensar que aunque estos personajes no son tan mayores, porque en realidad se están jubilando en el momento en el que empieza la novela, sí que es verdad que pertenecen a otra época. Son personas mucho más avejentadas y mucho más ancianas que cualquier persona que hoy en día pues pueda tener 65 o 70 años. Y eso también pues se nota en sus costumbres, en sus hábitos, especialmente en estos 4 individuos que, como ya os he dicho, son pues tan asociales, sorprendentemente asociales. Lo que más me ha gustado de esta historia, con diferencia, es que a pesar de que la temática es muy melancólica y muy triste, porque los temas que aborda como son la vejez, la soledad, pues no son agradables de leer, está repleto de ironía y hay muchos momentos en los que a través de esas pequeñas cosas que les van pasando a estos 4 personajes te despierta la autora sonrisas e incluso alguna carcajada.
y es un poco esa mezcla agridulce, esa tragicomedia, lo que a mí más me ha gustado de esta historia. Eso unido a que la verdad es que se lee muy fácil, el estilo de Bárbara Pym es muy fluido y tengo ganas de leer más de esta autora. Yo desde luego este libro lo disfruté mucho y creo que va muy bien para leerlo precisamente en esta época del año, en otoño, en invierno, porque no deja de ser 4 personas que se están enfrentando al otoño de su vida y bueno, pues creo que el clima acompaña esa melancolía, pues hace mucho. A esta novela también le he puesto 4 estrellas. Y vamos ya con las últimas 3 novelas que leí en este periodo y de las que ya tenéis reseña, así que no me voy a extender mucho. Os voy a dejar en la cajita de información los enlaces por si queréis profundizar un poco más en ellas, pues que podáis ver los vídeos que en su momento hice. Seguimos ahora con El último duelo de Eric Jagger, que es un ensayo histórico de microhistoria que se centra en el último juicio por combate que tuvo lugar en la Francia del siglo XIV y en el que se enfrentaron 2 antiguos amigos por defender el honor y la verdad de una mujer. Aunque es un ensayo histórico, está escrito prácticamente como si fuera una novela, de hecho te mantiene el suspense hasta el último momento sobre qué ocurrió al final en este enfrentamiento, sobre quién salió victorioso, y en ese sentido se hace muy fácil de leer. Es casi más cercano a una novela que a un libro de no ficción. Además está repleto de datos históricos que te permiten hacer una recreación muy fiel de cómo era esta época, de cómo era la Francia medieval y de todo lo que había en juego y de todas las consecuencias que había en un juicio de este tipo. No solo retrata un hecho real que ya de por sí es muy atractivo, sino que además es un hecho que hoy en día sigue de mucha actualidad y en ese sentido es muy curioso poder analizar un juicio de esa época con los juicios que podemos ver hoy en día sobre el mismo tema y sorprende encontrar ciertos paralelismos o ciertas cosas que 600 años después se siguen repitiendo. Así que si te atrae la microhistoria y te atrae la Edad Media, esta puede ser una muy buena opción. A este libro le puse 4 estrellas. Seguimos ahora con otra novela que también me sirvió para el reto Victorian Spirit, que fue Test de los D'Urberville de Thomas Hardy. Se trata de la segunda novela que he leído de este autor y para mí desde luego me ha terminado ya de fidelizar con él, sobre todo por esa sensibilidad social que tenía y por esa crítica que hace a la sociedad de su tiempo en todas sus novelas y muy en concreto en esta a los abusos que sufrían las mujeres tanto dentro como fuera del matrimonio durante la época victoriana. En esta historia vamos a conocer a una familia pobre, los D'Urberville, que se van a enterar por casualidad de que en realidad pertenecen a un extinto linaje de la nobleza normanda, los D'Urberville, y van a utilizar a su hija mayor, Tess, para intentar medrar y para intentar mejorar la situación económica de la familia. Aunque las dos comparten ese tono pesimista que es característico del autor, me parece que Tess de los D'Urberville es bastante más trágica que Lejos del mundanal ruido y que también tiene un mensaje que es más claro y más profundo. La novela trata muchos temas, entre otros la doble moral victoriana o las injusticias, pero yo creo que el tema que mejor queda retratado y que además yo no he visto con esta claridad en otras novelas de la época es el del estigma social y el de las heridas que dejan las personas. Y en ese sentido creo que es muy fácil empatizar con lo que le ocurre a la protagonista, porque aunque es verdad que es un personaje que está muy limitado por su papel, que es el de víctima perfecta, en el fondo también es un personaje que tiene mucho carisma, bastante desarrollo interior y bueno, pues por todo lo que le sucede es muy difícil, ya os digo, no empatizar con ella y no acabar cogiéndole cariño. El final de la historia, que está ligeramente basado en hechos reales, en una vivencia que tuvo el autor cuando solo tenía 16 años, a mí me pareció muy satisfactorio y creo que redondea muy bien la experiencia lectora y su pozo todavía perdura en mí y ya estamos casi 2 meses después de haber terminado la novela, pero sí que es una de estas novelas que te deja huella y el personaje de Tess es difícil olvidarlo. Por todo ello también le puse 4 estrellas. Y vamos ya con mi novela favorita de este periodo, lo mejor que leí en septiembre y que también es la más distinta, la más original, la más rompedora y que yo creo que por todo ello probablemente está tan bien posicionada en este ranking. Os estoy hablando de La ciudad justa de Joe Walton. En esta historia la diosa Atenea, a modo de experimento, va a intentar recrear la ciudad justa que planteó Platón en su libro La República y para ello va a recurrir a filósofos de distintas épocas, va a recurrir a niños, a robots, a dioses, todos ellos conviviendo en una isla desierta. La verdad es que es una novela que a mí me sorprendió mucho, me rompió muchos esquemas porque es verdad que nunca habría imaginado que una combinación de elementos como esta, de dioses, viajeros en el tiempo, robots, filosofía, arte,
que pudiese casar tan bien y pudiese dar un resultado que fuera pues tan entretenido y tan curioso. Lo que más me gustó de esta obra es que no te lo da todo mascadito y que, al igual que pasa con uno de sus personajes, Sócrates, te plantea muchas más preguntas que respuestas te da. Y en ese sentido creo que da mucho protagonismo al lector para que tú mismo también seas capaz de valorar las cosas que están sucediendo e incluso seas capaz al final de dar un veredicto sobre si realmente este experimento de Atenea ha salido bien o ha salido mal. Porque es verdad que el libro no te lo dice o no te lo explicita. Te da las herramientas, te da información para que seas tú mismo el que seas capaz de reconstruir y de responder a esas preguntas. Y yo ese papel tan activo que reserva la autora al lector lo agradecí muchísimo. La verdad es que es una novela muy original, muy fresca, muy adictiva, que mezcla muy bien todos estos elementos, incluidos también pues la historia, el arte, la filosofía, pero todo ello en la medida justa como para no hacerse pesado en ningún momento. Yo, por ejemplo, no soy muy fan de la filosofía en general y este libro lo he disfrutado mucho. O sea que si mínimamente te puede gustar la filosofía, el arte o la historia, este es un libro que no te vas a querer perder porque lo tiene todo y lo tiene muy bien mezclado. Además, como ya pasaba con El último duelo, muchos de los temas que plantea esta novela son de rabiosa actualidad y creo que está muy bien ese enfoque que tiene de intentar incentivar el pensamiento crítico y el de hacer preguntas, el de cuestionar, el de no aceptar nunca una versión oficial de la historia, intentar siempre encontrar pues los dos lados de una historia. Creo que este libro te incentiva mucho a eso y es algo que me parece muy útil en los tiempos en los que vivimos. Así que bueno, por todo ello, pero sobre todo porque es un gran entretenimiento, esta novela se llevó mis 5 estrellas. Y bueno, pues hasta aquí el wrap up de septiembre, que espero que os haya resultado interesante. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y en este caso me gustaría saber cuál fue vuestra mejor lectura del mes de septiembre. Aunque ha pasado ya un tiempo, espero que todavía la recordéis y que me la podáis pues recomendar en los comentarios. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas. Le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, pues ya sabéis, muchas gracias por estar siempre ahí, por vuestra dedicación, por vuestro cariño. Espero que paséis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces.